Mira esta humilde papa. Se puede hervir, machacar, meter en un estofado, freír, hornear e incluso fermentar. Es nutritiva, fácil de cultivar y aporta los nutrientes y calorías necesarios para una vida sana. Irlanda ha tenido un historial desafortunado al depender de la humilde papa, y de los británicos por derechos básicos, pero más infamemente durante la Gran Hambruna de 7 años de 1845 a 1852. Pero esta no fue la única vez que los irlandeses sufrieron hambruna masivamente. Un rápido informe del tiempo de 1739, un siglo antes de la Gran Hambruna. En septiembre, como pueden ver, hubo muchas nubes de lluvia llegando a Irlanda, seguidas de condiciones secas en octubre que fueron mucho más frías de lo normal. Luego llegó la gran helada, el invierno más frío del siglo en Europa. Las temperaturas bajaron drásticamente en los siguientes meses y muchos enfrentaron escasez de combustible para calentarse, sucumbiendo a la hipotermia. Hasta el río Shannon, el más largo de Irlanda, se congeló, algo que no ha vuelto a ocurrir. El deshielo llegó en febrero, pero esto reveló un problema mucho más profundo. Las condiciones de congelación habían arruinado la cosecha nacional de papas. No había graneros públicos de emergencia, y las escasas patatas almacenadas bajo tierra se volvieron incomestibles. Para empeorar las cosas, las papas de semilla para plantar nuevos cultivos también estaban arruinadas, lo que dificultaría reemplazar la cosecha perdida. Encima de todo esto, los patrones climáticos cambiantes hicieron que el invierno y la primavera fueran inusualmente secos, con el testigo presencial George Faulkner afirmando que desde Navidad hasta abril no hubo lluvia en absoluto. Y sin embargo, no hubo hambruna en Inglaterra ni en Escocia, lo que demuestra lo poco prioritaria que era Irlanda para el imperio. No solo fracasaron las papas, sino también otros cultivos como el trigo. Los cultivos de reemplazo eran difíciles de cultivar debido al clima frío y seco. El precio del trigo se triplicó, al igual que el de otros alimentos, y los animales también sufrieron. La sequía destruyó el forraje para ovejas, vacas y otros animales de granja. Y según el relato de Faulkner, más de 40.000 ovejas murieron en un periodo de 2 meses en la provincia de Connacht, al oeste de Irlanda. Los más pobres, con la mayoría de sus reservas de alimentos arruinadas, fueron los más afectados y se volvieron desesperados. Primero, y más obvio, comieron menos y la ingesta diaria de calorías cayó drásticamente. Lo que lograron conseguir para comer era menos que apetitoso. Las papas incomestibles fueron consumidas de todas formas. A esto se sumaban la leche agria y echada a perder, las ortigas y cualquier otra cosa que estuviera disponible, sin importar el sabor, la calidad o la seguridad. Con una dieta tan limitada y de tan baja calidad, no es de extrañar que los brotes de enfermedades se volvieran comunes y que la disentería arrasara con el país. En algunos lugares, los muertos eran enterrados a diario, sin un final a la vista. Esto ocurría a pesar de que alimentos como mantequilla, carne de res, cebada, malta y merluza seguían siendo enviados al extranjero, incluso para alimentar a soldados británicos en España durante la Guerra del Asiento, cuando bien podrían haberse distribuido dentro del país. Los desesperados recurrieron al crimen. Hubo disturbios con muertos y heridos y se robaba comida durante la confusión. El robo de alimentos se hizo más frecuente y las cárceles se saturaron de personas que solo buscaban saciar su hambre. Muchos fueron enviados al Nuevo Mundo como castigo para reducir la población carcelaria irlandesa. En ese instante, había poca ayuda gubernamental organizada. La ayuda llegó en forma de esfuerzos individuales de clérigos locales y funcionarios de la iglesia y la aristocracia terrateniente. En Waterford, la nobleza local instauró un sistema de distribución de alimentos que alimentaba a 1.800 personas diariamente. Otras ciudades, pueblos y aldeas como Cashel siguieron su ejemplo, recaudando donaciones, comprando alimentos y repartiéndolos a los necesitados. Algunos ricos comenzaron obras públicas para mantener bajo el desempleo. Pese a los esfuerzos por aliviar el sufrimiento, estos esfuerzos fueron esporádicos y no lo suficientemente coordinados para proporcionar alivio a la población hambrienta y azotada por enfermedades. Se enviaba algo de comida desde fuera del país, pero esta se distribuía principalmente a las ciudades y pueblos costeros, y muy poco de este alivio externo llegó al interior del país. El clima en 1740 continuó siendo seco y los cultivos que se pudieron plantar fracasaron debido a la escasez de lluvia ese invierno. El clima fue inusualmente frío, destruyendo cualquier cultivo que los agricultores irlandeses lograban plantar, en las condiciones de 1741. Solo empeoró a medida que más y más de la población moría debido a la hambruna o enfermedad.
Con la situación volviéndose cada vez más desesperada con cada día que pasaba, los disturbios por comida empeoraron. Lo más grave sucedió el 25 de abril de 1741, cuando campesinos irlandeses hambrientos asaltaron un barco con avena rumbo a Waterford. Tomaron 60 barriles de avena, pero 5 murieron y 11 resultaron heridos. Pero a mediados de año, la situación empezó a mejorar. En junio, 5 barcos llegaron a Galway, Irlanda, con cargamento de grano. Un mes después, el precio del grano volvió a los niveles previos a la hambruna. En septiembre, Irlanda sufrió tormentas severas que provocaron inundaciones. Pero luego el clima se normalizó. El siguiente invierno fue suave, con un clima adecuado para la siembra, y la hambruna llegó a su fin. La hambruna fue llamada Bliain an Air, o el año de la matanza, por los irlandeses. Cuando todo terminó, se estimó que alrededor de 400.000 personas en Irlanda murieron de hambre o a causa de enfermedades. La falta de registros dificulta confirmar esta cifra. Si es cierto, significaría que cerca del 15% de la población irlandesa murió durante la hambruna de 2 años, una proporción mucho mayor que en la Gran Hambruna de mediados del siglo XIX. A diferencia de la Gran Hambruna, este evento no impactó tan profundamente a la sociedad irlandesa por diversas razones. Aunque algunos emigraron o fueron deportados por delitos, no hubo una migración masiva para agotar aún más la población porque la mayoría no podía permitírselo. La economía irlandesa logró recuperarse con relativa rapidez gracias al clima más estable, y el recuerdo del Bliain an Air acabó quedando en segundo plano. Las hambrunas de 1740 y 1840 causaron una muerte masiva sin precedentes en la historia de Irlanda. No obstante, las hambrunas no cesaron. En 1879, tan solo 20 años después de la Gran Hambruna, Irlanda sufrió nuevamente importantes pérdidas en las cosechas. Las malas condiciones climáticas y la plaga que devastó las cosechas una generación antes volvieron, destruyendo las cosechas de papas de las que aún dependían grandes partes del país. Afortunadamente, esta hambruna fue relativamente menor comparada con escaseces previas. La plaga afectó principalmente el oeste del país, y las redes ferroviarias expandidas permitieron trasladar rápidamente suministros de ayuda y alimentos excedentes a las zonas afectadas. Además, Irlanda recibió más ayuda del gobierno británico y del extranjero. La gran población irlandesa en los Estados Unidos actuó inmediatamente, sin querer repetir el sufrimiento de unas décadas antes. Los periódicos cubrieron ampliamente los eventos en desarrollo, y el New York Herald ayudó a coordinar los esfuerzos de socorro. Lograron reunir $200,000 en donaciones, y en marzo de 1880, el United States Ship Constellation fue enviado por el Departamento Naval con 3.300 barriles de comida, así como ropa. La crisis se evitó rápidamente, con pocas muertes y migraciones. Sin embargo, su impacto fue mucho mayor. En ese tiempo, el 97% de las tierras agrícolas irlandesas pertenecían a grandes terratenientes que las arrendaban a agricultores. Durante la hambruna, varios inquilinos no lograron pagar la renta. A pesar de que muchos propietarios no cobraron renta durante la crisis, varios seguían exigiendo dinero a los agricultores que no tenían para gastar. Molestos por las injustas prácticas de propiedad de la tierra, los agricultores irlandeses se organizaron en la Liga Agraria, liderada por los nacionalistas irlandeses Michael David y Charles Stuart Parnell. Comenzaron una serie de agitaciones organizadas hasta la aprobación de legislación para reducir los alquileres y otras reformas, y fue un momento clave en el movimiento de independencia irlandés. Como nota al margen, un agente de tierras, Charles Cunningham Boycott, se negó a reducir o terminar las demandas de pagos de alquiler durante la hambruna y desalojó a muchos agricultores cuando no tenían dinero para gastar. Hartos de su cruel trato, los trabajadores en las tierras que él administraba se negaron a trabajar hasta que se les dieran mejores condiciones, y la palabra boicot entró en el idioma inglés. Y todo esto por la humilde papa,